Dolor crónico. Preguntamos al doctor Iñaki Aguirrezábal. Hay un aumento de la prevalencia de personas que padecen dolor crónico. En Euskadi, ¿qué porcentaje de población adulta lo padece y cómo va la evolución? Según los últimos estudios publicados en el año 2022 por el Barómetro del Dolor Crónico en España, que lo realizó la Universidad de Cádiz, en Euskadi la prevalencia del dolor crónico en adultos es de un 25%. Y este dato, que es realmente muy importante, yo diría que alarmante, ¿no? Pensar que 1 de cada 4 personas adultas tiene dolor crónico, cobra todavía más importancia si vemos la evolución en los últimos años, ¿no? Y se ha visto, estos son datos ya a nivel global del Estado español, que en los últimos años ha llegado a aumentar un 34% la prevalencia, desde un 17 hasta un 25%, ¿no? Y se ve que esto, la previsión es de que esto siga esta tendencia. Esto no ocurre solo aquí, sino que ocurre a nivel global, ¿no? Sobre todo en la sociedad occidental, ¿no? Y lo que todavía preocupa más es la prevalencia del dolor persistente o dolor crónico en niños y adolescentes. Según un estudio publicado el año pasado, hasta un 20,8% de los niños y adolescentes tienen dolor crónico. Y probablemente estos niños que ahora tienen dolor de adultos vayan a tener dolor también. Diferencia entre dolor y daño. La Asociación Internacional para el Estudio del Dolor, que es la que define lo que es el dolor, por cierto, que ha cambiado la definición, hace pocos años cambió a la que llevaba ya muchos años. Actualmente dice que el dolor es una experiencia sensorial y emocional desagradable asociada con o similar a la asociada con un daño tisular real o potencial. Es decir, que el dolor es una experiencia personal que solo puede ser descrita por la persona que vive esa experiencia. Nosotros, para facilitar un poco esto de la definición del dolor, y como el dolor es una experiencia básicamente universal, o sea que la tienen todo el mundo, prácticamente a lo largo de su vida ha tenido alguna o muchas veces dolor, decimos que dolor es aquello que dice la persona que dice que tiene dolor, ¿no? Que siente dolor, ¿no? Porque de esa forma todos nos entendemos cuando hablamos de dolor. ¿Y cómo se mide? Pues solamente hay una forma de medir el dolor, preguntándole a la persona que tiene dolor cuánto dolor tiene, ¿no? Esto es algo muy relativo, evidentemente, ¿no? Porque hay unas escalas, ¿no? Que miden la escala visual analógica, ¿no? Que mide del 1 al 10, ¿no? Y el paciente tiene que decir del 1 al 10 cuánto nivel de dolor tiene. 1 sería el mínimo dolor que se puede imaginar, o 0 el no tener dolor, y 10 el máximo dolor que se pueda imaginar. Y en esa escala tiene que posicionar su nivel de dolor. Pero esto es algo que, bueno, es algo muy subjetivo, que puede cambiar también por distintas circunstancias, y que nosotros solemos preguntarlo, pero que, bueno, que tiene un valor realmente relativo, ¿no? ¿Por qué se afirma que el dolor no es igual al daño? El dolor y el daño son dos conceptos distintos, ¿no? Aunque normalmente solemos tener tendencia a asociarlos, ¿no? Realmente son distintos. Cuando hablamos de daño nos referimos a el daño en los tejidos o la lesión que se produce en los tejidos del cuerpo, ¿no? Que esto va normalmente asociado con una activación de un sistema, que es el sistema nociceptivo, que es el sistema de peligro, que se activa cuando ha habido un daño o cuando ese daño está a punto de producirse. Y otra cosa es el dolor, ¿no? Que el dolor es la experiencia personal que tiene esa persona, que puede estar asociada con ese daño que ha tenido en una parte del cuerpo, pero que no necesariamente tiene que ser así, ¿no? Porque vemos muchas veces ¿no? de experiencias de muchas personas en las que tienen dolor y no está asociado ese dolor a un daño en sus tejidos, ¿no? Ni una activación de ese sistema nociceptivo, sistema de peligro, ¿no? ¿Qué nos enseñó la teoría de la compuerta ya en 1965? Bueno, la teoría de la compuerta fue un hito realmente en la investigación sobre el dolor y en la forma de entender el dolor, ¿no? Patrick Wall y Melzack, que fueron los que
describieron esta teoría de la compuerta, que tiene que ver cómo la información sensorial se codifica o se procesa a nivel de la médula espinal, y todos los cambios que pueden ocurrir ahí a nivel de la médula espinal antes de que esa información sensorial llegue más arriba, llegue al cerebro, puso de relieve la importancia que tiene el sistema nervioso central en el procesamiento de la información y en cómo hoy día entendemos el dolor. ¿Cómo evalúa el cerebro la sensación de dolor? Para que se genere la percepción de dolor, se tiene que activar a nivel cerebral una compleja red neuronal que antes conocíamos como la matriz del dolor, que es la que nos genera esa experiencia del dolor. Para que esto ocurra, en esas 86.000 millones de neuronas que tenemos en el cerebro, se utiliza toda la información disponible. Una parte de esa información, y evidentemente una parte importante, es la información que llega desde el cuerpo, desde el organismo, ¿no? Tenemos millones de sensores distribuidos por todo el organismo que le están dando en cada momento información al cerebro de muchas cosas. Pueden darle información de la posición del cuerpo, del movimiento, de la presión, de la temperatura, o de posibles peligros o daños que se están produciendo en el cuerpo, ¿no? Y ahí es donde interviene el sistema de peligro, que es el sistema nociceptivo. Pero aparte de esa información que llega al cerebro, el cerebro también utiliza mucha más información que a lo largo de la vida esa persona ha ido memorizando, ¿no? en sus redes neuronales, que tiene que ver con sus propias experiencias del dolor, con experiencias ajenas, ¿no? Experiencias de otras personas que ha tenido en su entorno y que han tenido dolor, aprendizajes, ¿no? Aprendizajes de cómo ha ido aprendiendo esa persona en su entorno cultural, en su entorno familiar y posteriormente en el entorno escolar o en el entorno de la cultura y de los expertos, ¿no? Que ha ido aprendiendo todo lo que tiene que ver con el dolor. Y todo eso que crea una serie se transforma en una serie de creencias, significados. Tiene que haber también el contexto en el que en cada momento está la persona, y ese contexto viene por la información sensorial de los sentidos. La vista, el oído y el olfato le están dando en cada momento información del entorno, ¿no? De dónde está, con quién está, peligros o amenazas que puedan venir de fuera, y toda esa información es la que utiliza el cerebro en cada momento para evaluar los peligros o las amenazas, ¿no? Y si con toda esa información llega a la conclusión que hay una amenaza en una parte del cuerpo, activará el dolor como un recurso de defensa, ¿no? Primero para avisar al individuo, a la persona, que en esa zona del cuerpo hay un peligro, y luego para motivar una conducta para que el individuo haga algo para que esa amenaza disminuya o desaparezca. Creencias negativas sobre el dolor. ¿Cuáles son las más frecuentes? Hay muchas creencias que están generalmente muy instauradas en la población y que muchas veces cuesta combatirlas, ¿no? Una de ellas, por ejemplo, es que el dolor está relacionado con los cambios del tiempo, ¿no? Esto, que hay muchas personas que creen esto, y muchas personas con dolor que nos dicen, ¿no? Que ellas son como suelen decirlo además así, ¿no? Que son como los hombres o las mujeres del tiempo, ¿no? Porque son capaces de predecir cuándo el tiempo va a cambiar, ¿no? Cuando nosotros les explicamos que realmente cuando esto se ha estudiado, pues no se han encontrado unas relaciones claras entre las variables meteorológicas, como pueden ser la temperatura, la humedad, el viento, ¿no? el sol, con el nivel de dolor, ¿no? Cogen a un grupo de población con dolor y les hacen que midan el dolor a lo largo de un tiempo, por ejemplo, un año, ¿no? Y a lo largo de ese año miden las variables meteorológicas, ¿no? Y luego intentan buscar una correlación entre esos niveles de dolor y esos cambios meteorológicos, y no lo encuentran. A la gente le duele más, le duele menos, y el clima cambia,
¿no? Unos días llueve, otros días no, otros días hay viento, otros días no, más humedad, menos humedad, pero no se encuentra una relación clara entre eso, ¿no? Luego, además, habría que buscar una explicación biológica a esto, ¿no? De cómo la humedad, la temperatura, el viento son capaces de activar el sistema nociceptivo, que es el sistema de peligro, y generar ese dolor. Y realmente no hay una explicación biológica que llegue a explicar esto, ¿no? Claro, las personas, como digo, se enfadan muchas veces cuando les dices que esto no es verdad, ¿no? Pues yo sé que cuando me duele la cadera el tiempo va a cambiar. Entonces, para explicar esto, esta creencia que está tan arraigada, recurrimos al sesgo de confirmación, ¿no? Que es, esto viene de la psicología y esto vale para cualquier aspecto de la vida, ¿no? Y que dice que normalmente solemos tender a creer aquello que confirma lo que nosotros creemos, ¿no? La información que confirma lo que creemos, y la información que no lo confirma la desechamos, ¿no? Por eso, si me duele la cadera y llueve, ¿no? Dices, ¿ves? Ya sabía yo que iba a llover, ¿no? Pero si me duele la cadera y no ha llovido, mi sistema no lo graba, ¿no? O si llueve y mi cadera no me duele, tampoco lo graba, solo lo graba cuando confirma lo que yo creo. Otra creencia, también bastante extendida, y que además somos los propios profesionales sanitarios, bueno, como en todo, que somos las que hemos extendido, es la relación entre el sobrepeso y la obesidad con el dolor de espalda, ¿no? Sobre todo por alteración en los discos o compromiso de los discos intervertebrales. Esto, que como en tantas otras cosas tiene una cierta intuición, parece que lógica o intuitivamente tiene que ser así, ¿no? Luego, cuando resulta que se ha estudiado, pues se ha visto que no es cierto, ¿no? No es cierto que bueno, en algún estudio en concreto, y que se ha hecho con hombres, se ha visto que aquellos hombres con sobrepeso o obesidad, los discos intervertebrales estaban mejor, más hidratados, que aquellos hermanos gemelos que tenían menor peso, ¿no? O sea, parece ser que la carga, y esto sí que tiene su lógica también, porque los discos se nutren a través de la carga, de la compresión y descompresión. O sea que esto hay que descartarlo ya definitivamente, porque muchas veces nos encontramos sobre todo con mujeres que les han dicho, ¿no? Es que hasta que no adelgaces, ¿cómo vas a mejorar si no adelgazas? Bueno, pues ya sabemos esto, que no hay que penalizar a las mujeres con sobrepeso u obesidad por este tema. Y lo que sí que se ha visto es que puede haber una relación, ¿no? Una correlación, pero no una causalidad, pero una correlación que tiene más que ver probablemente con que las personas obesas se mueven menos, más que con el peso en sí mismo, ¿no? Porque hoy sabemos, ¿no?, que el movimiento sí que es necesario, ¿no?, y es bueno y aconsejable para la salud, ¿no?, y la salud física y para el dolor, ¿no? Pero como las personas obesas se mueven menos, parece que esa correlación puede ir más, ¿no? Tiene más que ver con esa falta de movimiento de ejercicio más que con el peso en sí. Otra creencia que también se tiene es que hay que evitar realizar actividades cuando se tiene dolor. Esto, que también parece que tiene una cierta lógica, realmente no es un buen consejo, porque además muchas personas es que entonces no podrían hacer nada, porque muchas personas están permanentemente con el dolor, ¿no? Entonces, lo que se aconseja es que realizar un mínimo de actividad, aunque tengas algo de dolor, no pasa nada, ¿no? No pasa nada porque tengas algo de dolor. Luego hay que darle, claro, lo importante también es el significado que tú atribuyes al dolor, ¿no? Porque si piensas que tienes el dolor porque te estás lesionando más la rodilla o la espalda o no, eso es importante también, ¿no? Pero en cambio, si piensas que en vez de lesionarte más, lo que aparece el dolor es porque el sistema está sensibilizado y puedes cambiar esa sensibilización, ¿no? O sea, ese cambio de significado es muy importante, ¿no?, a la hora de hacer. Y luego lo que se aconseja es empezar el dolor, o sea, empezar la actividad con un poco de dolor, pero no llegar a tener un dolor que se reactive y que luego lo pagues durante 2 o 3 días, ¿no? Un poco de dolor no pasa nada, y a partir de ahí cada día empezar a hacer un poquitín más, ¿no? Cada día o cada semana o cuando cada uno le parezca. Otra creencia es la importancia de cómo levantar pesos para no
dañarse, ¿no? Aquí también se aconseja, y desde las empresas ¿no? se aconseja determinadas formas, ¿no? Para cargar los pesos, que normalmente el consejo suele ser agachar, o sea, doblar las rodillas y mantener la espalda recta, ¿no? Bueno, pues bien, esto se ha visto que tampoco necesariamente tiene por qué ser así, ¿no? Y ahí, remitiéndonos a una guía británica de consejo de manipulaciones de cargas, lo que se aconseja y que tiene bastante lógica, ¿no? por adoptar aquella postura que es más eficiente, que es doblar las rodillas, doblar las caderas, pero doblar también la espalda, ¿no? Porque la espalda está diseñada precisamente para eso, para doblarse, ¿no? Tiene un montón de vértebras en las que se distribuye la carga a través de todas ellas, ¿no? O sea que sí que doblar las rodillas, doblar las caderas, pero también doblar la espalda. Otra creencia es que correr es malo para la espalda. Bueno, pues hoy también sabemos que todo lo contrario, correr es, en principio, es bueno para la espalda, ¿no? Esto se pensaba que eso del impacto, ¿no? En los discos, ¿no? Como pasa también en otras articulaciones, como en las rodillas, era malo y era perjudicial y podía lesionar más los discos. Pero se ha visto justo lo contrario, ¿no? Que los discos lo que necesitan precisamente es eso, es el impacto para nutrirse, ¿no? Entonces se ha visto que aquellas personas que corren tienen los discos intervertebrales mejor, más nutridos, mejor que las personas que no corremos. Otra creencia, que la hernia es para toda la vida, ¿no? Hay muchas de las hernias, probablemente la mayoría de las hernias que se encuentran en las pruebas de imagen, no tienen correlación con el dolor, ¿no? Pero aquellas que sí que tienen relación con el dolor y que suelen ser hernias que se producen de forma más o menos aguda, subaguda, y que suelen ser hernias normalmente bastante grandes o obstruidas, pues precisamente estas hernias en la mayoría de los casos desaparecen al cabo del tiempo, ¿no? Cuando se hacen pruebas a los 9-12 meses se comprueba que esas hernias han desaparecido, ¿no? Porque el proceso inflamatorio que se ha generado alrededor de esa hernia ha reabsorbido la hernia y han desaparecido con el tiempo. O sea que la hernia no tiene por qué ser para toda la vida. ¿Cómo influyen las variables psicosociales como el miedo, el estrés, la ansiedad en la percepción del dolor? La evolución natural de una lesión de una parte del cuerpo, del que sea, es que es hacia la curación, ¿no? Cuando uno tiene una lesión de cualquier tipo, el organismo está diseñado, y muy bien diseñado, para reparar cualquier tipo de lesión de la piel, del músculo, de los tendones, de cualquier, ¿no? Y cada tejido tiene sus tiempos de recuperación, que dependerá también del grado de lesión que se ha producido, ¿no? Lo normal es que al principio el dolor aparezca, y el dolor puede llegar a ser muy intenso cuando la lesión ha sido muy importante, pero lo normal es que pasado un tiempo, y según el tejido se va reparando, el dolor va poco a poco disminuyendo hasta desaparecer al cabo de días, semanas, meses, según, como digo, el tejido y el grado de lesión, ¿no? El problema es cuando esto no ocurre. El tejido se ha curado, pero el dolor permanece en el tiempo. Y esta permanencia en el tiempo tiene que ver más con lo que nosotros llamamos los factores biopsicosociales, ¿no? Y que son aquellas situaciones que favorecen mantener un estado de amenaza en el organismo, ¿no? Y ahí pueden tener que ver el contexto en el que vive esa persona, el contexto familiar, el contexto laboral también, ¿no? A veces situaciones previas de depresión o ansiedad que tenía la persona antes de que se produjera la lesión, ¿no? Situaciones de estrés económico también, ¿no? Cuando personas pasan por situaciones de agobio económico, pues esto no favorece también el que el sistema se relaje, ¿no? En fin, cualquier situación que desde el punto de vista del entorno psicológico pueda favorecer un estado de amenaza. ¿Cómo cambiar las creencias negativas por realidades? Bien, cambiar las creencias de las personas y de los pacientes no es fácil, ¿no? Esas creencias normalmente las hemos introducido los profesionales sanitarios y probablemente a lo largo de muchos
o varios profesionales sanitarios que han ido atendiendo a esas personas, ¿no? Y ahora de repente que el paciente se encuentre con un profesional sanitario que intenta cambiarle esa creencia, ¿no?, que sostenía, digamos, de alguna forma su dolor, pues no es fácil, ¿no? Primero lo que tenemos que hacer es ganarnos esa confianza del paciente, ¿no? Esto en atención primaria lo tenemos probablemente más fácil, ¿no? Porque sobre todo si conseguimos mantener un puesto en atención primaria durante muchos años, es más fácil generarte esa confianza con el paciente, ¿no? Y a partir de ahí puedes, sobre todo en personas que llevan ya durante bastante tiempo con el dolor, en los que no se le ha dado una solución, y tú le planteas que, oye, mira, vamos a intentar ver este problema del dolor que hasta ahora no se te ha dado solución con lo que has hecho, vamos a intentar darle la vuelta y verlo desde otra perspectiva, ¿no? Y entonces desde ahí pues igual puedes empezar a cambiar esas creencias, ¿no? Esas creencias como que la persona pensaba que ese dolor de espalda, que era porque tenía una artrosis o tenía no sé cuántas protusiones o hernias, y decirle que esas protusiones, hernias, artrosis, lo que sea que le han dicho que tiene, que eso realmente están ahí, pero que no necesariamente tienen que generar dolor, ¿no? O otras creencias como la postura, ¿no? Entonces, que la postura no es tan importante como antes pensábamos que lo que tiene que hacer es adoptar una postura cómoda, y que cuando tenga algo de molestia o de dolor, que cambie la postura y hasta que no se preocupe tanto por eso, ¿no? Que se puede mover con confianza y sin miedo, que aunque tenga algo de dolor, eso no implica que se vaya a lesionar, ¿no? Que simplemente que tiene un sistema que está en modo de sobreprotección y que está generando dolor para aviso y proteger una zona donde cree que puede estar ocurriendo algo peligroso, pero que ya sabemos que eso no es cierto, que no está ocurriendo nada realmente peligroso. Entonces tenemos que devolver la seguridad al sistema para que nos deje poco a poco movernos con más confianza, ¿no? Y menos miedo, ¿no? Y bueno, y así en la medida en que vamos testando esas creencias que tiene el paciente, ¿no?, sobre lo que le está ocurriendo, y con seguridad y asertividad, y diciendo que esto, bueno, pues que, claro, porque luego el paciente te puede decir, pero es que esto me han dicho en otros, no, ya, pero bueno, vamos a centrarnos en lo que dice ahora la ciencia sobre el dolor, ¿no? Y ahora la ciencia está diciendo esto. Además, estos mensajes además son como muy esperanzadores, ¿no? Porque tiran de verdad por tierra mensajes que antes eran muy catastrofistas, ¿no? Pero entonces eso le puede ayudar al paciente a decir, bueno, pues igual esto me puede ayudar a salir de aquí, ¿no? Ejercicio físico y dolor. Si en algo nos hemos puesto de acuerdo los profesionales sanitarios, que es difícil que nos pongamos de acuerdo en algo, es en los beneficios del ejercicio físico, a muchos niveles, no solo a nivel del dolor, sino tiene beneficios a muchos niveles del organismo, ¿no? Y se ha visto que a nivel del dolor también, ¿no? Se ha visto que el correr, por ejemplo, correr 6 millas, tiene en personas, eso sí, en personas sanas, tiene los beneficios de 10 miligramos de morfina, ¿no?, para disminuir el dolor, ¿no? Esto que se ha visto en personas sanas, se ha visto también que puede ocurrir en personas que tienen dolor, ¿no? Porque se activan una serie de mecanismos, ¿no?, una serie de químicos que tenemos a nivel del sistema nervioso, ¿no?, las endorfinas, ¿no?, las serotoninas, que se liberan cuando hacemos ejercicio, ¿no? Hay que tener cuidado también con esto, porque a veces puede ocurrir cuando a las personas les aconsejamos que haga ejercicio, igual esa persona no está preparada para hacer ejercicio, y hay que guiarles la forma de hacerlo, ¿no?, de forma gradual y progresiva, y supervisando ese ejercicio, sobre todo si son personas que llevan mucho tiempo sin hacer ejercicio y con mucho dolor, ¿no? Pero se puede conseguir mejorar, ¿no? ¿Qué ejercicio hacer, no? La natación es un clásico que siempre se ha recomendado, sobre todo para el dolor de espalda, pero no tiene por qué ser mejor que para otro tipo de ejercicios, ¿no? No se ha demostrado que ningún ejercicio sea mejor que otro, ¿no? Lo que sí que se ha demostrado es que hacer cualquier ejercicio es mejor que no hacer ninguno,
¿no? Así que, ¿cuál hacer? Aquel que se adapte mejor a la persona y aquel que, con el que la persona disfrute más, al que le guste más a la persona. Sobre todo porque ese ejercicio lo va a mantener en el tiempo, ¿no? Porque si nosotros le decimos, tienes que nadar, y a la persona no le gusta nadar, lo más probable es que en poco tiempo deje de nadar, ¿no? Pero si hace algo que a ella le gusta, es muy probable que lo mantenga en el tiempo. ¿Cómo aprender a entender e interpretar el dolor? Tenemos que entender que el dolor, como hemos visto, es algo mucho más complejo de lo que pensábamos antes, ¿no? Que no tiene por qué ir asociado necesariamente a un daño, ¿no? A una lesión en el cuerpo, sino que pueda parecer un dolor en el que esa relación con el daño no exista, ¿no? O puede haber existido en un determinado momento, pero al cabo del tiempo, lógicamente, es difícil que un dolor que se cronifica siga manteniendo una relación con esa lesión, ¿no? Y esto es importante grabarlo muy bien, ¿no? Tener esa idea muy bien interiorizada, ¿no? De hecho, esto los pacientes nos lo dicen mucho, ¿no? Que cuando interiorizan muy bien esta idea de que el dolor no es igual a daño, ¿no? Y que esto es lo que probablemente les pase a ellos, esto les ayuda mucho, ¿no? Para seguir adelante, ¿no? Es importante cambiar todas esas creencias negativas, ¿no? Que son generalmente, además, que son muy limitantes, que limitan mucho al paciente, sobre todo que generan mucho catastrofismo y generan mucho miedo, ¿no? Mucho miedo sobre todo a realizar actividades y al movimiento. Esto lleva a que el paciente deje de hacer un montón de cosas que estaba haciendo antes, lleva a la discapacidad, al desuso, ¿no? del organismo, y eso favorece la cronificación del dolor, ¿no? En cambio, si cambiamos esas creencias, quitamos el miedo, ayudamos al paciente a que se empiece a mover de forma con seguridad, ¿no? Apoyándole, ¿no? Y realizando actividades que había dejado de hacer anteriormente, pues es muy probable que esto empiece en otra rueda distinta que le lleve poco a poco a la recuperación, ¿no?